Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Pues como les había mencionado al principio, vamos a continuar viendo la teoría del aprendizaje cognitivo social, pero ya vamos a ver más de lleno lo que es el autor de esta teoría y qué es lo que él proponía. Bueno, pues para empezar, en esta teoría predominaban los psicólogos conductistas. Ellos decían que esto que se daba pues era gracias a las nuevas habilidades y los refuerzos que se tenía de hasta en este momento sobre a lo mejor una conducta. No sé si se acuerdan ustedes del aprendizaje o del condicionamiento operante, que era de Pablo, y nos mencionaba un ejemplo en el que nos decía que, por ejemplo, se condicionaba un perro, sonaba una campana y cuando esta campana sonaba, el perro comenzaba a salivar. Esto significaba que nosotros como personas solamente respondemos ante ciertos estímulos que nos da la sociedad y por medio de eso nosotros aprendemos. Eso es lo que dicen los psicólogos conductistas. Y también, por ejemplo, otro ejemplo sería cuando a lo mejor nosotros les pedimos un trabajo para la clase. Ustedes lo hacen solamente si hay firmas de por medio. Si no hay firmas, pues entonces no lo hacen. Eso es un refuerzo. Ustedes hacen una conducta o aprenden una conducta para obtener un refuerzo o una gratificación. Y es verdad que en gran parte nosotros aprendemos por medio de refuerzos, porque por ejemplo, antes cuando estábamos pequeños, pues puede ser que muchos aprendieron las tablas de multiplicar porque sabían que si no se las aprendían, a lo mejor pues su mamá les iba a dar sus nalgadas o no los iban a dejar jugar, etcétera. Entonces, pues sí, nosotros en gran parte aprendemos por medio de reforzadores o por medio de castigos que son impuestos socialmente o por medio de nuestros papás o nuestras figuras principales o las que nos enseñan, nos educan. Pero después Bandura, aparece Albert Bandura, que es el psicólogo que propone la teoría del aprendizaje cognitivo social, y dice que estos psicólogos conductistas subestimaban la dimensión social del individuo. Es decir, el conductismo no habla sobre el entorno social. En cambio, Albert Bandura dice que, pues sí, nosotros aprendemos por medio de estímulos, de refuerzos, pero que en nuestro aprendizaje, pues también tiene que ver y en mucho la relación que nosotros guardamos con las personas más cercanas o con el contexto en el que nosotros nos encontramos. Em, eh, Es por eso que este autor menciona que el contexto en el que nos encontramos nos condiciona en mayor o menor medida, perdón, por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. Es decir, existen personas en las que a lo mejor su contexto influye demasiado para que ellos tengan un comportamiento o una conducta y hay otros en los que pues realmente no es importante. Sin embargo, de cierto modo este contexto influye, ya sea poco o mucho, pero influye para que esta persona se comporte de determinada manera. Como por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy vago, pero lo podemos ver aquí en nuestro país. Em, Nosotros somos de un clima mucho más frío que a lo mejor las personas que viven en Veracruz. Entonces, nosotros, de acuerdo al contexto en el que vivimos, pues a lo mejor somos las personas del norte y del sur dicen que somos como más cerrados, más callados, como que no somos tan expresivos. En cambio, si vamos al sur, por ejemplo, en Veracruz, pues las personas son más alegres, más chicharacheras, les gusta bailar, les gusta estar en la fiesta, el relajo, y no significa que a nosotros no, pero nuestra forma de comportarnos es diferente. A esto se refiere Bandura, a que nuestro contexto influye para que nosotros adoptemos ciertas conductas o ciertas cosas para comportarnos de determinada manera. También nos menciona que en esta teoría del aprendizaje social, Bandura defiende que la conducta humana en su mayoría es aprendida. Es decir,
que no es innata. Nosotros, o este autor menciona que nosotros no aprendemos a lo mejor sabiendo o conociendo o haciendo, este, o no nacemos con ciertas habilidades, sino que nosotros conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos desarrollando, pues vamos aprendiendo. A lo mejor las habilidades que ya cuando somos adultos tenemos o aprendemos a, por ejemplo, tocar la guitarra, a bailar, a desarrollar nuestro pensamiento racional que nos va a ayudar a ser buenos en matemáticas o a desarrollar nuestro hemisferio que nos va a permitir a lo mejor ser unas personas más creativas, etcétera. Y aprendemos por medio del aprendizaje no simbólico. Como les había mencionado hace rato, este aprendizaje no simbólico nosotros lo aprendemos de manera vicaria, es decir, nosotros no nos damos cuenta que lo estamos aprendiendo, más sin embargo está siendo de manera inconsciente un aprendizaje que posteriormente a nosotros nos va a ayudar para desarrollar nuestra personalidad. Y como les mencionaba, pues lo aprendemos por medio de la televisión, las revistas, la imitación, al observar cómo se comportan ciertas personas, etcétera. Este, bueno, Bandura también mencionaba que, como les mencioné, Albert Bandura, pues es el autor principal de esta teoría, mencionaba que nosotros los seres humanos tenemos diferentes capacidades y las dividía en cinco. La primera era la capacidad simbolizadora. Em, en esta nos decía que nosotros ensayamos simbólicamente situaciones y evitamos errores. Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un hermano mayor, una hermana mayor, entonces vemos que, por ejemplo, se escapó de la casa y se fue de fiesta en la noche. Entonces, cuando regresa, pues vemos que nuestros papás lo regañan, lo dejan sin dinero, o la dejan sin dinero, y le quitan a lo mejor de más cosas. Entonces, esta capacidad simbolizadora nos va a ayudar a nosotros a aprender por medio de eso que estamos viendo para nosotros evitar ese error, a lo mejor evitar hacer eso y pues cambiar de técnica o utilizar otros medios para poder llegar a nuestro fin. Entonces nosotros no lo hicimos, pero por medio de lo que observamos, aprendemos. La siguiente es la capacidad de previsión, en donde nosotros nos ponemos metas valorando las posibilidades, acciones y consecuencias. Aquí es como prever qué es lo que va a pasar. A lo mejor yo quiero, en el caso de ustedes, yo quiero, mi meta es ser médico o ser abogado. Entonces, voy a ver cuáles son mis posibles acciones. Bueno, quiero ser abogado o médico y quiero estudiar en la Ciudad de México. Entonces voy a ver cuáles son las posibles acciones que voy a tomar para poder llegar a ser médico y estudiar en la Ciudad de México, cuáles son las ventajas, desventajas, consecuencias, etcétera. Y voy a evaluar diversas cosas, como por ejemplo lo económico, mi familia, los estudios, etcétera. Entonces, esta capacidad de previsión nos va a permitir ponernos metas, pero evaluar cuáles son las posibles consecuencias o las cosas buenas que puedo obtener de eso. La siguiente es la capacidad vicaria. Esta se da mediante la observación. Se pueden comprobar las posibles acciones y consecuencias de una acción. Esta es un poco parecida a la que les había comentado al principio. Nosotros por medio de la observación o por medio pues sí, de ver lo que los demás están haciendo y a lo mejor se equivocan, pues nosotros aprendemos, no lo estamos llevando a cabo, pero aprendemos que a lo mejor no tenemos que hacer eso o aprendemos que si a esa persona pues no le salió así como lo hizo, pues a lo mejor hay que cambiar el método para poder llegar a un buen resultado, etcétera. Después está la capacidad autorreguladora, en donde el individuo puede controlar su propia conducta manipulando el ambiente. Es decir, a lo mejor yo me pongo una meta, este, pues no sé, a lo mejor quiero ir o quiero viajar y quiero conocer Londres, por ejemplo.
Entonces yo como capacidad, como una buena capacidad autorreguladora, pues voy a ir manipulando mi ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pues tengo que prever todas las cosas que tengo que hacer para poder llegar a mi meta. A lo mejor tengo que trabajar, tengo que privarme de comprar ciertas cosas o tengo que ahorrar, etcétera. Entonces, es como que manipular el ambiente es como que ver las cosas que yo pueda hacer para poder llegar a lograr mi meta y cumplir mi objetivo. Y la última es la capacidad de autorreflexión, en donde nosotros analizamos nuestras propias experiencias y los obstáculos obtenidos o los obstáculos que tuvimos a lo mejor para llegar a una meta. Y entonces nosotros vamos a ver qué resultados obtuvimos, perdón, y vamos a decir, bueno, sí me funcionó, era lo que yo quería, o vamos a decir, pues sí llegué a mi meta, pero fue muy difícil, a lo mejor si lo hubiera hecho de otra forma, hubiera sido mejor. Entonces, esta capacidad de autorreflexión nos va a permitir buscar diferentes alternativas o diferentes soluciones para poder solucionar un problema. Y bueno, esta teoría también nos habla sobre el aprendizaje por observación, en donde primero nos dice que debemos tener atención. Prestar atención pues es a lo mejor no estar distraído en otra cosa y focalizar nuestros sentidos en algo en lo que nosotros queremos realizar. Y después la retención, que es capacidad de retener la información que nosotros, a la cual nosotros le estamos poniendo atención. A veces es por medio de sonidos, imágenes mentales, descripciones verbales, etc. Em, Después tenemos la reproducción. En este punto nosotros reproducimos el comportamiento que hemos aprendido y la motivación es donde nosotros vamos a hacer un análisis y vamos a decir, pues sí me gustó, pero voy a cambiar esto. O si es algo que realmente me motiva para seguir haciéndolo, pues lo voy a hacer, si no, pues a lo mejor voy a cambiar mi técnica o voy a utilizar otro método. Y como podemos observar, Bandura a través de su teoría del aprendizaje nos afirma que una persona es capaz de aprender a través de la observación y la imitación. Y bueno, les puse esa imagen porque es un claro ejemplo. Nosotros aprendemos por medio de la observación porque en esta teoría es nuestro principal sentido o el sentido que nos va a ayudar a, a obtener un aprendizaje y después la imitación porque es lo que nosotros vamos a reproducir. Por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, pues normalmente queremos ser como nuestra mamá o como nuestro papá o como alguien mayor que a nosotros nos motive o nos guste. Entonces, por ejemplo, en la imagen, la niña observa, primero uno observa lo que le gusta de la otra persona y después lo imita. Por ejemplo, aquí la niña a lo mejor le gusta cómo es su mamá, cómo se comporta o cómo habla o cómo se relaciona con las demás. Entonces, estas figuras de las que nosotros vamos a observar y vamos a imitar y posteriormente pues nos vamos a comportar como ellas, pues principalmente son personas que nosotros nos motivan. Es por eso que a lo mejor tenemos o tratamos de tener un comportamiento igual o muy parecido al de ellos. Y pues bueno, esto es de manera general lo que es la teoría del aprendizaje cognitivo social, donde en resumen este autor nos dice que nosotros observamos por medio de diferentes factores, influye el medio social en el que nosotros nos desenvolvemos, la observación es nuestro principal sentido para obtener un aprendizaje y la imitación de nuestras principales figuras de apego, que por ejemplo serían nuestros padres, nuestros maestros, etcétera, pues van a influir en nosotros para que obtengamos un aprendizaje o hagamos cierta conducta. Bueno, como actividad van a realizar una lista de actividades o de cosas que sepan hacer y que hayan aprendido por medio de la observación y la imitación. Por ejemplo, a manejar, a pintarse, etcétera. Entonces van a hacer esa lista y me la mandan por correo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase. Adiós, chicos.